La Unidad 731 realizaba experimentos con personas a las que deshumanizaba por completo y llamaba internamente troncos. Entre esas pruebas había inyecciones de enfermedades, deshidratación controlada, experimentos con armas biológicas, cámaras de presión hipovárica, vivisecciones, extracción de órganos, amputaciones y pruebas con armas convencionales. Las víctimas no eran solo hombres, mujeres y niños secuestrados. También hubo bebés nacidos de violaciones sistemáticas cometidas por el propio personal dentro del complejo. La mayoría de las víctimas eran chinas, aunque también hubo una minoría importante de rusos, además de coreanos y mongoles. La unidad incluso produjo armas biológicas que fueron usadas en zonas de China no ocupadas directamente por fuerzas japonesas, incluyendo ciudades, aldeas, fuentes de agua y campos. Y en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, todos los prisioneros fueron asesinados para ocultar pruebas. No hubo sobrevivientes. Cuando entramos en el tema de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto suele ser el punto más mencionado, por razones obvias, y la mayoría de las personas tiene aunque sea una idea básica de lo que ocurrió en Europa. Pero en Occidente se sabe mucho menos sobre las atrocidades cometidas en Asia Oriental. Prepárate, porque lo que vas a escuchar en este video es realmente perturbador. Y antes de seguir, si te interesan las historias más oscuras, los crímenes de guerra y los episodios que muchos intentaron borrar, este es tu lugar. Estás en Crimen Oculto. Suscríbete ahora, deja tu like, activa la campana y si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo, hazte miembro de Crimen Oculto. La Segunda Guerra Mundial devastó la vida de más de 100 millones de personas en todo el mundo. Y de todos los frentes en los que se libró, pocos estuvieron tan activos como el que hoy conocemos como el Teatro del Pacífico. De hecho, Japón comenzó su propia guerra mucho antes de Pearl Harbor, atacando Manchuria en 1931 e invadiendo China en 1937. Las convulsiones que provocaron esas invasiones sacudieron a China desde sus cimientos, desencadenaron guerra civil y hambrunas, y se prolongaron hasta la liberación soviética de 1945. Y de todas las atrocidades que el Japón imperial descargó sobre el pueblo chino durante esa ocupación brutal, probablemente ninguna fue tan odiosa como las operaciones de la Unidad 731, la unidad japonesa de guerra biológica, que descendió a nuevas profundidades dentro de un conflicto que ya era genocida. Aunque al principio se presentó como una agencia de investigación y salud pública, la Unidad 731 terminó convirtiéndose en una línea de montaje de enfermedades convertidas en armas. Todo ese supuesto progreso se construyó sobre el sufrimiento de cautivos humanos convertidos en cobayas e incubadoras vivientes de enfermedades, hasta que la unidad fue cerrada al final de la guerra. Pero antes de ser desmantelada en 1945, llevó a cabo algunos de los experimentos humanos más crueles de la historia registrada. El Japón del siglo XXI no se parece en nada al Japón de los años 40, del mismo modo que la Alemania actual no se parece a la era nazi. Sin embargo, es un hecho que el Japón de la Segunda Guerra Mundial cometió crímenes terribles. Atrocidades similares han ocurrido en muchas naciones a lo largo de la historia y suelen multiplicarse cuando son ordenadas o alentadas por la dirigencia del país. Muchas personas pueden convertirse en monstruos cuando se las anima a actuar así o cuando saben que no enfrentarán consecuencias legales. La historia de Japón está marcada por una transformación asombrosa. Pasó de ser una nación aislada a convertirse en una potencia industrial moderna. Todo cambió cuando el oficial naval estadounidense Matthew C. Perry obligó al país a abrirse al comercio internacional en 1853-54. Decididos a evitar el destino de China, sometida por potencias europeas, los japoneses se empeñaron en modernizar el país con rapidez. Con el emperador Meiji asumiendo el poder ejecutivo en 1871, Japón inició una acelerada industrialización y modernización militar. Sorprendiendo al mundo, Japón venció a China y al Imperio ruso, consolidando su posición como potencia respetada.
Pero su creciente influencia y su búsqueda de igualdad en las negociaciones internacionales provocaron tensiones con las potencias occidentales. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón se alió con los aliados y obtuvo algunas posesiones alemanas en el Pacífico. Aún así, muchos japoneses seguían sintiéndose despreciados por Occidente y consideraban ineficiente al gobierno civil. Eso alimentó un sentimiento de superioridad étnica japonesa y empujó al país hacia una dictadura militar fascista en las décadas de 1930 y 1940. La ideología militarista japonesa, difundida por la educación y la propaganda, defendía la obediencia ciega al emperador y un desprecio por otras culturas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón impuso horrores a China, influido por un etnocentrismo que veía al pueblo chino como inferior y sin valor. Esa mentalidad expansionista e imperialista tuvo consecuencias devastadoras. En 1931, Japón conquistó Manchuria y en 1937 invadió China. A partir de ahí, una atrocidad siguió a otra, siendo la más conocida el infame saqueo y violación de Nankín. China se convirtió en un vasto laboratorio humano, donde la población no solo fue sometida a la guerra moderna, sino también utilizada por los militares japoneses como cobaya para aprender sobre armas químicas y biológicas. Las estimaciones sobre las pérdidas entre 1936 y 1945 oscilan entre 15 y 20 millones de personas, entre civiles y militares, y uno de los responsables de aumentar esa cifra fue Shiro Ishii. Ishii, como Mengele en Auschwitz, era médico. Nacido en 1892, se graduó como médico en 1921 e ingresó al ejército como cirujano. Estaba fascinado por los procesos de infección y tras estudiar experiencias relacionadas con la Primera Guerra Mundial en Europa, comenzó a interesarse por las posibilidades de las armas químicas y biológicas. En 1936 recibió órdenes de formar la Unidad 731. Lo acompañaban otros médicos, entre ellos Hisato Yoshimura. La base de la unidad estaba cerca de Harbin, en una antigua fortaleza y campo de prisioneros donde podían alojarse hasta 1000 personas. Se estima que la Unidad 731 mató entre 200.000 y 300.000 personas, la mayoría en experimentos médicos. Uno de los más conocidos fue el test de congelamiento. Yoshimura sumergía a los miembros de los prisioneros en agua con hielo hasta que quedaban congelados. Según testimonios, esos miembros sonaban como madera al ser golpeados. Después, probaba distintos métodos de recalentamiento: agua caliente, fuego o dejar a la víctima sin tratamiento para observar cuánto tardaba la sangre en descongelar el miembro. Otro de los horrores centrales fue la vivisección de cautivos conscientes. Cuando se acabaron los voluntarios del ejército, la unidad recurrió a prisioneros chinos y civiles. La vivisección consistía en abrir cuerpos humanos sin anestesia para estudiar el funcionamiento de sistemas vivos. Miles de personas fueron infectadas con enfermedades como cólera o peste, y luego se les extrajeron los órganos para estudiar los efectos antes de morir. A algunos se les amputaron miembros y se les recolocaron en el lado opuesto del cuerpo. Otros tuvieron extremidades aplastadas o congeladas, o se les cortó la circulación para observar la gangrena. Cuando el cuerpo de un prisionero estaba agotado, normalmente era rematado con un disparo o una inyección letal. También hubo pruebas de armas. La Unidad 731 colocaba cautivos en campos de tiro y les disparaba desde diferentes distancias con pistolas Nambu, ametralladoras y granadas. Luego comparaban heridas y profundidades de penetración. Bayonetas, espadas, cuchillos y lanzallamas también se probaron así. Además, se instalaron cámaras de gas y los sujetos de prueba fueron expuestos a gases nerviosos y agentes vesicantes. Se arrojaban objetos pesados sobre víctimas atadas para estudiar lesiones por aplastamiento. Algunas personas eran privadas de comida y agua, otras obligadas a beber agua de mar o sometidas a transfusiones incompatibles. La exposición prolongada a rayos X
esterilizaba y mataba a miles. Y para estudiar los efectos de las altas fuerzas G, se cargaba a seres humanos en grandes centrífugas y se los hacía girar hasta que perdían la conciencia o morían. Las experiencias con sífilis fueron igualmente espantosas. Para estudiar la enfermedad, los médicos infectaban deliberadamente a las víctimas y suspendían el tratamiento. Para garantizar la transmisión, hombres infectados eran obligados a violar a otros cautivos. Además, el estupro y el embarazo forzado se convirtieron en parte habitual de los experimentos. Mujeres cautivas eran embarazadas por la fuerza para que luego se pudieran realizar pruebas con armas, enfermedades y traumas sobre ellas y sus fetos. Toda esta investigación apoyaba la misión mayor de la Unidad 731, desarrollar armas biológicas contra la población civil china, y si llegaba el caso, también contra soviéticos y estadounidenses. Para ello, la unidad infectó a decenas de miles de cautivos con algunos de los patógenos más letales conocidos, como la Yersinia pestis, causante de la peste bubónica y neumónica, además de tifus. Los médicos seleccionaban las cepas más agresivas, observando qué víctimas se enfermaban más rápido. Algunas de las más graves eran desangradas sobre una mesa, y su sangre era usada para infectar a otros cautivos. Cuando lograron una variante suficientemente letal del bacilo de la peste, la última generación de víctimas fue expuesta a grandes cantidades de pulgas infectadas. Esas pulgas fueron empaquetadas dentro de bombas de arcilla. El 4 de octubre de 1940, bombarderos japoneses lanzaron esas cápsulas sobre la ciudad china de Kuzhou. Testigos recordaron una fina capa de polvo rojizo depositándose sobre la ciudad, seguida por una plaga de dolorosas picaduras de pulga. Más de 2.000 civiles murieron de peste tras ese ataque, y otros 1.000 o más murieron en zonas cercanas. Otros ataques con ántrax mataron a unas 6.000 personas más. Japón incluso planeó bombardear Estados Unidos con pulgas infestadas de peste, pero nunca tuvo la oportunidad. En agosto de 1945, después de Hiroshima y Nagasaki, el ejército soviético invadió Manchuria y aniquiló al ejército japonés en la región. Poco después, el emperador anunció la rendición por radio y la Unidad 731 fue oficialmente disuelta. Sus registros fueron quemados en su mayoría. La mayoría de los investigadores volvió a la vida civil en el Japón ocupado como si nada hubiera ocurrido, y muchos terminaron convertidos en figuras prominentes del mundo académico. Cuando la guerra estaba llegando a su fin, todos los prisioneros restantes dentro del complejo fueron asesinados para eliminar evidencias, y no hubo sobrevivientes documentados. Los ministerios de Tokio ordenaron destruir todos los materiales incriminatorios. Los 300 prisioneros restantes fueron gaseados o envenenados, mientras que 600 trabajadores chinos y manchúes fueron fusilados. Ishii ordenó a todos sus hombres desaparecer y llevar el secreto a la tumba. Incluso distribuyó frascos de cianuro para que el personal los usara si era capturado. Cuando terminó la guerra, en septiembre de 1945, Ishii estaba en Japón y fue arrestado por las autoridades de Estados Unidos junto con algunos de sus cómplices. Sorprendentemente, él y otros miembros de la unidad recibieron inmunidad frente a acusaciones por crímenes de guerra. Otros miembros de la Unidad 731 fueron capturados por los soviéticos, pero recibieron penas de prisión o fueron repatriados a Japón en los años 50. Después de la guerra, antiguos miembros de la Unidad 731 realizaron reuniones abiertamente en Japón, escapando a consecuencias significativas. Japón reconoció a regañadientes la existencia de la unidad a finales de los años 90, pero se negó a discutir sus actividades en profundidad. Hasta hoy, Japón no se ha disculpado plenamente, y China no ha perdonado las innumerables atrocidades infligidas entre 1931 y 1945. A medida que las últimas testigos envejecen y mueren, existe el riesgo de que esta historia vuelva a quedar enterrada. Estas atrocidades olvidadas son un recordatorio sombrío de cómo el poder absoluto y una ideología de superioridad pueden conducir a acciones brutales y deshumanizadas.
Recordarlas no es morbo, es una forma de aprender de esos hechos oscuros para que jamás se repitan. Y si este video te aportó algo históricamente, por favor dale like, compártelo, suscríbete al canal y considera hacerte miembro de Crimen Oculto para que este proyecto siga creciendo.